¿Qué tal, Cibermundo? Mi nombre es Amy y este canal es para que tú y todos entendamos temas de derecho sin ser abogados. Por eso esto es Al Derecho con Amy. En los videos anteriores hablamos del contrato de trabajo y del contrato a término indefinido. El día de hoy les hablaremos de también llamado contrato a término fijo o definido. Es en el que el trabajador y el empleador pactan para que el contrato tenga una determinada duración y que esa duración no sea mayor a 3 años, pudiendo ser renovado todas las veces que las partes quieran. Una característica muy importante de este contrato de trabajo es que siempre, absolutamente siempre, debe ser por escrito. Entonces, de esa definición entendemos varias cositas. La primera es que si a alguien se le ocurre hacer un contrato de trabajo que dure 4 años, ese contrato no va a cumplir con los requisitos, por lo tanto no será válido y se convertirá en un contrato de trabajo a término indefinido. Así que si eres un empleador, por favor, infórmate bien para que después no tengas que estar dando una indemnización por haber terminado un contrato de trabajo sin justa causa, porque después tendrá que dar una indemnización correspondiente al tiempo que laboró el trabajador. Entonces, si entendemos bien, podemos hacer este contrato que dure 3 años y renovarlo cuantas veces queramos. 3 años, 3 años, 3 años, así hasta que lleguemos a los 50 años, no importa, puede ser renovado las veces que quieran, pero si lo hacen por 4 años, ese contrato no va a ser válido. Listo. Sé que esta parte es un poquito complicada, pero trato de explicarles lo mejor que puedo. Igual más adelante les voy a dejar una línea de tiempo para que vean más o menos cómo es realmente. Segundo, que debe ser por escrito, y si no es así va a pasar nuevamente lo que pasa en el primer ejemplo, que lo hicieron por 4 años, no podía ser por 4 años, entonces se volvió un contrato a término indefinido. Entonces, si no lo escribimos en un papelito, si no hacemos un contrato de trabajo escrito, tampoco va a ser válido. Veo demandas por todos lados. En el contrato de trabajo a término fijo debe existir la certeza de la duración, y esta solo se tendrá en la medida en que exista un documento en la que permita probar e identificar la fecha de inicio del contrato de trabajo y la fecha de extinción del contrato también. Tercero, que puede renovarse. Un contrato de trabajo puede renovarse infinitamente sin que eso lo vuelva un contrato a término indefinido. El ejemplo que les daba al principio, yo hice un contrato por 3 años y lo puedo volver a renovar cuantas veces quiera el empleador y el trabajador, y eso no hará que se vuelva indefinido. Lo que hacen generalmente muchos de los empleadores es hacer contratos por 1 año y renovarlo repetidamente hasta posiblemente. También hay casos en que las personas se jubilan con este tipo de contrato, mueren con este tipo de contrato, etc. Entonces, la pregunta que hacen muchas personas, o sea que yo puedo durar 30 años en mi empresa con un contrato a término fijo. Sí puede, y eso no implica que cambió ni que mutó a término indefinido. Lo hará por otras razones, como haber cometido errores en los requisitos de los que antes les mencioné, o que las partes lo acuerden y hagan otro contrato en el que su voluntad es que el contrato se vuelva indefinido, pero en definitiva no, y mayúsculas sostenidas no, el mero paso del tiempo. Y lo repito bastante porque esto me lo preguntan un montón. 3.1. En cuanto a la renovación de contratos cuya duración es menor a 1 añito, podemos decir que solo se puede renovar por 3 periodos iguales o inferiores a 1 año. Pero a partir de la 4ª renovación no puede ser inferior a 1 año. Entonces la pregunta, ¿pero qué pasa si yo como empleador no deseo renovar nuevamente ese contrato de trabajo? Su merced debe avisarle a su trabajador con una anticipación mínimo de 30 días, porque si no lo hace se entiende renovado el contrato automáticamente por un periodo igual que el anterior. Y esto es muy importante porque si se pasa aunque sea un día, ¡bam!, renovado. Y después en la liquidación será un problema porque posiblemente tendrá que pagar el resto de tiempo que se suponía debía durar el contrato. Entendido lo anterior,
hasta cuándo dura un contrato a término fijo, hasta que lleguen al plazo pactado avisando su intención de no renovar, o hasta cuando las partes decidan terminar voluntariamente. O también está la opción de terminarlo con o sin justa causa, pero ya sabemos que sin justa causa debe pagarle el tiempo que se suponía debía laborar. Y llegamos a un tema como chévere que conecta este video con el video anterior: la diferencia entre el contrato a término fijo e indefinido para el empleador y también para el trabajador, ¿por qué no? Entonces, si el empleador decide que el trabajador no cumplió con sus expectativas, o la empresa tiene dificultades económicas, o cualquier otro tipo de situación que se pueda presentar en una empresa, que son muchísimas, lo único que debe hacer en el contrato a término fijo es avisar que no desea renovar el contrato. Caso contrario de lo que ocurre en el contrato a término indefinido, en el que no puede despedir al trabajador a menos que exista una justa causa, porque si no existe esa justa causa deberá pagarle una indemnización por el tiempo que estuvo laborando allí. Es decir, que si ese empleado estuvo laborando 10 años tiene que indemnizar. Por eso también muchas empresas, pensando en su futuro económico, prefieren hacer contratos a término fijo. Sin embargo, hay estudios que dicen que un trabajador bien tratado suele ser más productivo para la empresa, por lo que ésta no tendrá la necesidad de despedirlo, por lo que tampoco hará falta la flexibilidad que permite el contrato a término fijo, pues al trabajador le dará confianza y estabilidad del contrato a término indefinido, y esto le beneficiará a sí mismo y a la empresa. Una última duda, pero no menos importante: se preguntará el trabajador, ¿tengo derecho a mis vacaciones? Y la respuesta es sí. Incluso si el contrato de trabajo dura un mes, en la liquidación se pagará en proporción a lo que trabajó. Recuerden, muy importante, que este tipo de demandas laborales las puede hacer un consultorio jurídico, que primero son estudiantes de derecho que están haciendo sus prácticas, segundo, para acceder a eso, mi celular se quedó sin memoria. El caso: deben ser estrato 1, 2 o 3, en algunos los reciben, en otros les dicen que solo hasta 1 y 2. El monto no debe pasar los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es algo que se hace de manera gratuita y que posiblemente ayudará a muchas personas que no tienen el dinero para pagar un abogado y necesitan en serio que les den a lo que tienen derecho. Y ya, si les gustó mucho este video, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo, coméntenlo. Si tienen alguna duda específica, déjenla en los comentarios. Chao, chao.